Lección número 6. Los propósitos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, versículos del 1 al 18. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído al Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y en este pequeño pasaje encontramos algo muy importante. Primero, había ocurrido un gran cambio en la iglesia que había hecho el Señor. Al principio, recordemos que el Evangelio solo era predicado por parte de los judíos a los judíos. Los llamados gentiles no eran parte de esta predicación ni recibían parte de este Evangelio. Recordemos que la palabra gentil significa todo aquel que no tenga ni una gota de descendencia genética de la familia de Abraham. Ellos son los gentiles. Y en la época en la que vivió Jesús, y a consecuencia Pedro, Juan y los demás apóstoles, para un judío era asqueroso, era horripilante siquiera pensar entrar en la casa de un gentil. Los judíos, como ellos habían tenido la ley de Moisés y las promesas de Dios a través de los profetas, ellos creían que eran los únicos merecedores del reino eterno. Claro, en el Antiguo Testamento encontramos excepciones de gentiles que o fueron recibidos en el reino de Israel, o que al menos fueron recibidos por Dios y nadie dijo nada. Pero eran más excepciones que una norma general a la regla. En la época de Jesús, esta división se hizo más grande, de tal manera que prácticamente para los judíos estaban peleados con los gentiles y más con los romanos, a quienes veían como unos tiranos opresores. Pero cuando Pedro regresa de hablar con Cornelio, y Pedro y con 6 testigos vienen de ver que el Espíritu Santo ha entrado con el mismo poder con el que entró a los que seguían a Jesús, se dio cuenta que la salvación es para todos.
y fue entendiendo más las palabras de Jesús en otras partes, donde hablaba la palabra mundo. Y bueno, esto deja más claro cuando Juan dice en su evangelio que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabras que Jesús mismo dijo y que implicaban una totalidad. Claro, cuando Pedro regresa a Jerusalén y la voz se corrió muy rápido de que los gentiles habían recibido también la palabra de Dios, el evangelio. Para hacer algo que deben entender siempre es que las noticias, sin importar que haya telecomunicaciones o no, siempre se esparcen rápido. Entonces Pedro fue confrontado por un grupo llamado los de la circuncisión. ¿Quiénes eran estos? Un grupo de personas que defendían las tradiciones judías basadas en la ley de Moisés. Y hay que aclarar una cosa. Hay que diferenciar entre la ley de Moisés, que Dios le dio a Moisés, y las costumbres de los judíos. Porque había llegado el momento en el cual, recuerden que la ley se la dio Dios a Moisés, y tenía una razón. Pero cuando Cristo vino, hizo un nuevo pacto. Eso estaba dicho hasta el profeta Jeremías, quien Dios le reveló que haría un nuevo pacto con la casa de Israel. Y el antiguo pacto, o sea, el pacto con Moisés, sería anulado. Entonces los de la circuncisión eran gente que defendían a capa y espada las costumbres israelitas, no la palabra de Dios. Claro, ellos decían, ¿cómo es posible que haya entrado a casa de un gentil? ¿Cómo puede ser? Y claro, van a confrontar a Pedro. Pedro les hace ver que él también tenía sus propias ideas en cuanto a lo que debía ser sobre la palabra de Dios y sobre los gentiles. Y cómo Dios aplastó lo que él creía. Incluso si alguien hace la lectura de cuando Pedro va a ver a Cornelio, Pedro les recuerda a Cornelio y a los que estaban con él que para un judío era abominable entrar a casa de un gentil, pero que Dios mismo le destrozó lo que él creía. Cuando le da la visión de ese lienzo bajando con animales, diciéndole mate y come, Pedro, ¿cómo responde como buen judío? No, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. Recuerden que por la ley de Moisés, los judíos no podían comer determinadas cosas. Había animales que no podían comer, había hasta pescados que no podían comer. Para poner un ejemplo, la ley de Moisés marcaba que solamente pescados con escamas podían comer. Así que ellos no podían venir al puerto de Veracruz y echarse una sopa de aleta de tiburón porque el tiburón no tiene escamas. O ir a otro lugar, a Japón, y comer ballena. Esos animales no tienen escamas. Animal que no tenga escamas, en cuanto a pescados, no podían comerlo. Entonces, si eso era con los pescados, imaginarán con otro tipo de animales, como el puerco, que es el ejemplo más común. Entonces, Dios le hace ver a Pedro, no llames común o inmundo a lo que yo he santificado. Y es importante porque recuerden que una vez platicaba de la comida, Jesús les hizo ver que el alimento no te convierte en pecador. Había llegado el momento en el que los judíos pensaban, si como esto soy pecador. En la ley de Moisés sí, pero la ley de Cristo no. Cristo vino a hacer limpios todos los alimentos, algo que Pedro batalló en entender. Y tuvo que hacerle Dios 3 veces la aclaración de que todo lo que él había limpiado no lo llamara común o inmundo, para hacerle ver que si con la comida hacía esto, con los hombres era mayor. Entonces cuando Pedro estaba confundido, ¿qué me quiso decir Dios con esto? Llegan estas personas a invitarlo a región de Cesarea, donde estaba Cornelio, el gentil. Y Pedro va sin chistar. Y Pedro descubre y entiende algo importante. La salvación es para todos, no solamente para el pueblo de Israel. Incluso el don del Espíritu Santo no está limitado solamente a los judíos, sino también para todo aquel que cree en Jesucristo. No más el versículo 17 dice, si Dios también les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Y Pedro recuerda lo que dijo Jesús. En el versículo de Hechos 11:16 dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, como dijo,
Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí está la prueba de que uno es de Dios. Cuando uno es bautizado, no en agua, sino en el Espíritu Santo. En agua cualquiera puede ser bautizado, cualquiera puede bajar a las aguas. Pero únicamente quienes bautizados en el Espíritu Santo, aquellos que creen en Jesucristo como Salvador. Por eso el bautismo con agua, aunque es importante, no es garantía de salvación, no salva. Está escrito, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Pablo aclara en Romanos, en la carta a los Romanos, que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, no el que sea rociado o bautizado en agua, todo el que invocare el nombre del Señor. Y cuando Pedro habló con Cornelio, los que estaban con él, ellos creyeron en Jesús como Salvador, y por eso el Espíritu Santo bajó sobre ellos, dándole los dones para que entendiera Pedro y los que estaban con él, que eran judíos, que la salvación también se extiende a los gentiles. Y Pedro entendió algo. No tenía por qué estorbar a Dios. Es cierto, era judío, pero no por sus costumbres y tradiciones iba a estorbar la obra de Dios. Y aquí hay algo importante que tenemos que aprender. A veces nosotros como personas, y particularmente como latinoamericanos, la mayoría es que escuchen esta lección, tendemos a creer en Dios según nuestras costumbres y tradiciones. Y nos olvidamos que tenemos algo más grande que eso, la Biblia. Si la Biblia no apoya lo que nosotros creemos, estamos mal y estamos hasta en pecado, porque estamos estorbando la palabra de Dios. Juan fue confrontado por Dios, sus creencias religiosas fueron confrontados por la palabra de Dios, por las mismas promesas de Dios, y Pedro tuvo que ceder ante lo que Dios le enseñó. Así que aprendemos que lo que debe guiar nuestra vida es la palabra, sus órdenes. Ahora tengamos cuidado con una cosa. Hoy en día hay mucha gente que dice, es que Dios me habló, Dios me reveló, Dios me dijo. Dios jamás va a revelar algo que esté en contra de su palabra. Incluso Pablo, tiempo después, en varias de sus cartas, hace ver a todos los que son judíos que desde el Antiguo Testamento Dios estaba revelando que los gentiles serían parte del pueblo de Dios. Así que Dios jamás va a revelar o dar una orden que esté en contra de su propia palabra. Y tristemente mucha gente que dice, Dios me habló, y dan órdenes que están en contra de la propia palabra de Dios. Tengamos cuidado con eso. Ya Dios nos dejó la palabra. Ya Dios nos ha dejado su propia escritura, desafía nuestras creencias muchas veces. Y a veces por defender un pensamiento, una tradición como lo defendiendo de la circuncisión, estorbamos la obra de Dios. Que Dios muchas veces confronta lo que creemos con su palabra. Así que tengamos cuidado y estudiemos mejor la palabra para que entendamos cuál es la voluntad de Dios, para que comprendamos qué es lo que Dios desea de nosotros y tengamos cuidado de no ser estorbo a su voluntad. Que Dios les bendiga si es que les sirve.